Bueno, pues como ustedes se dieron cuenta, los que fueron a misa, que el domingo pasado se cerró el año litúrgico. Ahí fue el último domingo ordinario del año litúrgico. El número treinta y tantos, no me acuerdo con precisión cuál, pero son como 30 o 30 y tantos. Y comienza el tiempo de Adviento. Tiempo de Adviento que quiere decir tiempo de preparación, de recogimiento, de reflexión, de introspección para prepararse para que cada uno de nosotros sea un pesebre, empobrecido en el sentido mundano y enriquecido en el sentido espiritual, con una preparación verdaderamente profunda. Este es el primer año desde que tengo mis grupos con ustedes, que le voy a dar un enfoque estrictamente navideño al tiempo de Adviento. Porque si algo me choca, si algo me molesta y me indigna, es como el mundo, entre comillas, cristiano, recibe al niño Dios, en primer lugar, olvidándose de él. Porque ustedes creen que el niño Dios reconocería que estamos celebrando su cumpleaños en alguna de las pachangas que ahora se llaman, bueno, de las antiguamente posadas, que ahora en realidad son pachangas, que se celebran hasta 8, 10, X días antes de la Navidad. Y que incluso en la fiesta de Navidad, en la cena de Navidad, el gran ausente es Él. Porque ¿quién se acuerda en la cena de Navidad de lo que estamos celebrando? Muy pocas familias guardan el recogimiento, muy pocas familias tienen la deferencia de hacer de ese huésped insuperable, el rey del universo, el centro de la reunión de Navidad. El centro de la reunión de Navidad suele ser el pavo. Y todo el mundo se fija en su color, en su sabor, en su textura, en su tamaño, en que está blandito, en que quedó duro, en que no se coció bien. Pero, ¿quién lee el evangelio de ese día en la cena de Nochebuena? ¿Quién convoca a su familia a hacer de cada corazón un pesebre? No quiero que nadie conteste, simplemente es una pregunta que lanzo al aire para que cada quien en el interior de su propia conciencia reflexione y se conteste a sí mismo cómo han sido las Navidades anteriores y que ahora esta sea diferente. Pero no solo diferente, sino realmente cristiana. Realmente ese pesebre en el que Él volverá a nacer para estar oculto durante 30 años, salir a la vida pública, predicar, morir y resucitar por nosotros. Ese pequeño niño nacido de Santa María Virgen es al que quiero que recibamos de la manera más digna posible a partir de la serie de reflexiones que hoy comenzamos. Bueno, pues este tema, como está titulado en el flyer que lancé, lástima que nuestra autora del flyer no la veo por ahí. Alexis, ¿andas por ahí? Parece ser que su dolor de cabeza es más fuerte que cualquier otra cosa. Se llaman las postrimerías o novísimos. Postrimerías quiere decir lo postrero, lo último a lo que nos vamos a enfrentar en la vida. Por eso se llaman postrimerías, porque es lo último que vamos a enfrentar si vemos nuestra vida desde el momento del nacimiento hasta la muerte.
Pero si lo vemos al revés, si lo vemos como lo más importante a lo que nos vamos a enfrentar y nunca antes nos habíamos enfrentado, entonces se llama de una manera diferente, pero que tienen el mismo significado, los novísimos. Así que cada quien puede escoger cómo llamarle a muerte, juicio personal de Dios, purgatorio, infierno y cielo. Los 5 novísimos. Si bien aclaro que el Papa Benedicto XVI, por alguna cosa que él encontró práctica, como buen alemán, redujo a 4, suprimiendo el purgatorio como un lugar físico en el espacio, como se había creído o pensado durante casi 2 milenios. Y dijo que no, que el purgatorio, como lo vamos a ver, es un lugar de fuego interior, en el interior de la persona. Entonces, los novísimos o las postrimerías es el tema con el cual hoy comenzamos. Repito los nombres de los novísimos o postrimerías. Muerte, juicio personal de Dios, Jesucristo cara a cara, con su humanidad completa, su divinidad completa, será nuestro juez individual, personal. Es el segundo, juicio personal de Dios en el momento de la muerte. Después de la muerte, iremos al purgatorio por un tiempo determinado, donde no tendremos la sensación de condenación, sino al revés, la esperanza de la gloria. Por eso, probablemente Benedicto XVI lo incluyó en cielo. Pero bueno, conservemos lo tradicional para no entrar en polémicas. Después de la muerte, del juicio personal de Dios y del purgatorio, tenemos el infierno, a donde van los cabritos, los machos cabríos, y el cielo, a donde iremos los justos, los que hayamos muerto en gracia de Dios. Muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos escuchado hablar de temas como la muerte, el cielo, el infierno, el juicio, el purgatorio, y debatimos. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo será? Pero por desgracia, me consta como terapeuta, me consta a lo largo de mis 62 años de experiencia profesional, me consta que muy pocas veces nos detenemos a meditar en esas realidades de fe que nos involucran a todos. Es más, me atrevería a decir que ni las conocemos de una manera exhaustiva, y eso que lo profesamos en el credo, los domingos en misa. Creo, etcétera, y al final en la resurrección de la carne, ¿sí? Y en el cielo venidero, en la vida eterna. Entonces, muchas veces la recitación de una oración no quiere decir que la estemos comprendiendo. Mi propósito terapéutico, psicoterapéutico, para que cada uno pueda seguir buscando la mejor versión de cada cual, de cada quien, es que nos detengamos a meditar en esas realidades. Y aquí vamos a utilizar una palabreja dominguera que tal vez muy pocos conozcan. Se llama la escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es la rama de la teología sistemática que trata sobre los novísimos o sobre las postrimerías, sobre las cosas últimas del ser, la muerte, el juicio, el cielo, el infierno o el purgatorio. Las verdades esenciales de la escatología han sido definidas principalmente, y este es un conocimiento muy, muy interesante, ¿sí? Fue definido
en el Cuarto Concilio Lateranense, en el año 1215, hace poco más de 800 años. Y en la Constitución Benedictus Deus, así se llama, del Papa Benedicto XII, en 1936. En los libros santos, que llaman novísimos, se llaman novísimos a las cosas que nos sucederán al final de nuestra vida, en el ocaso de nuestra existencia. Por eso se llaman postrimerías, las cosas postreras, las cosas que suceden al final de nuestra existencia terrenal. Y visto al revés, como lo decía, la palabra novísimos viene del latín novissimus, que significa último, postrero o postrimerías. O lo más nuevo, lo más excelso. La meditación seria y frecuente de estas 5 verdades, en otros documentos eclesiales, identifican solo 4. Pero esto fue un pequeño cambio que introdujo el Papa Benedicto XVI, pero que no cambia lo sustancial. Y son el mejor medio para evitar el pecado. Por eso, en busca de la mejor versión de nosotros mismos, comencemos hoy a hablar del mejor medio para evitar el pecado. Como dice el Espíritu Santo, nos lo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 40. En todas tus acciones, acuérdate de tus postrimerías y nunca pecarás. Se los puedo decir como experiencia personal. Algunas veces cuando la tentación del demonio, personaje del cual hablaremos, por supuesto, en este ciclo, y curiosamente hablaremos de él, impulsado nada menos que por el Papa Francisco, de quien se ha dicho que es el Papa a lo largo de la historia al que el que más se ha referido de modo drástico, contundente, condenatorio, lleno de advertencias al demonio. Ningún otro papa nos ha recordado tanto la presencia y la muerte y la vida del demonio que anda como león rugiente buscando devorar nuestra alma. Y como dice San Pablo, que si pudiera materializarse, oscurecerían la luz del sol. Así entonces, debo reconocerle al Papa Francisco que instigado por él, en cierta medida o en gran medida, fue como decidí buscar la mejor versión de nosotros mismos, poniendo una singular atención a estas postrimerías. ¿Por qué? Porque en todas nuestras acciones, si nos acordamos de ellas, nunca pecaremos. A mí me ha acontecido muchísimas veces al pensar, te vas a morir, Juan Bosco, y vas a ser juzgado personalmente por Cristo. Y Él será el reflejo de tu conciencia. Él no te va a acusar de nada. No hablará para acusarte, pero verás exactamente cómo te capta Dios, cómo te capta Cristo en el estado profundo de tu conciencia. Y eso, bien pensado, queridos amigos, es aterrador. Es paralizante. Nos paraliza del deseo de pecar. Así como la amenaza del castigo aparta al niño de sus travesuras, a menos que sea dada con injusticia, y ocurrirá el efecto contrario, pero si son los castigos justos y los castigos lógicos, el niño se apartará de las travesuras. Del mismo modo, los temores a las consecuencias de la otra vida nos apartan del pecado y nos hace vivir una vida con miras a que hay un más allá y realidades que me esperan. Me esperan. Conjuguen todos así el verbo en primera persona del indicativo del
tiempo presente. Me esperan con miras a las consecuencias de mis acciones en esta vida. Según hayamos vivido, será nuestra muerte, y según sea nuestra muerte, será nuestro juicio. Esto se confirma con el ejemplo y la prédica de infinidad de santos, quienes se convirtieron o se perfeccionaron con la meditación constante de esas realidades. Espero que como una respuesta unívoca e inequívoca de todos los miembros del grupo y de todos los invitados que nos acompañen a esta presentación por primera vez, como es el caso, por ejemplo, de Janet, que tengan siempre presente estas 5 cosas. Hablemos primero de la muerte. Es la primera cuestión con la que nos vamos a enfrentar de modo ineludible, ineluctable, de modo sobre todo inesperado, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Claro, lo sabe el suicida, que ya decidió suicidarse y que no se lo comunica a nadie para no ser impedido de una acción que lo apartará por el resto de la eternidad del conocimiento y del goce de Dios. Si lo hace en estado de lucidez, claro, porque si lo hace en estado de locura, pues no le será imputado. No podemos escapar de la muerte, y aquí cito a San Francisco de Asís. Dice él, la muerte, inmediatamente al instante de morir, seremos presentados por nuestro ángel de la guarda ante el trono de Dios para asistir a nuestro juicio particular. A nuestro juicio particular. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto. ¿Qué es la vida del hombre en la tierra? Es nada más la aceptación o rechazo. No hay más que esas 2 sopas, la aceptación o el rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna. En el juicio particular, donde será juzgado en el amor a través de la purificación, bien para entrar inmediatamente a la visión beatífica o bien para ser condenado eternamente en el infierno. ¿Pero condenado por quién? Por sí mismo. No es que Dios te arroje al infierno, no es que Cristo te empuje a los avernos, no. Es que tú reconocerás que es el lugar que escogiste. Es el lugar, por ejemplo, que escogieron los masones. No se conoce en la historia de la humanidad ninguna organización tan tosudamente, tan ferozmente adherida a la proclamación de yo soy Dios. Como me lo dijo un amigo mío, que ese día dejó de serlo, cuando le dije, ¿tú crees en Dios? Y me contestó, sí, claro, Juan Bosco. ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, pues porque nada más sospecho que no sabes quién es Dios. Y me dijo, no, sí sé quién es Dios. Yo soy Dios. Entonces le dije, ¿eres masón grado 33? Sí. Y hasta ahí llegamos. Me levanté de la mesa, le hice una cordial reverencia, le dije que el Señor guíe tus pasos y espero no verte en el infierno. Es la retribución eterna en el juicio personal donde cada quien será juzgado. En ese sentido, San Juan de la Cruz habla del juicio particular de cada uno diciendo de una manera muy bella. San Juan de la Cruz dice, en la tarde te examinarán en el amor.
Bien, la muerte, ineluctable, impostergable cuando se presenta. No es la aniquilación, como muchos piensan. Muchos católicos, sedicentes católicos, piensan que se van a aniquilar, se van a volver nada y nadie. Qué equivocados están. Es un error, aparte de un error moral, es un error filosófico gravísimo. Nadie va a ser aniquilado porque somos inmortales. Viviremos para siempre y además resucitaremos en cuerpo glorioso o en cuerpo condenado. Pasemos ahora al cielo. Cito, he reunido el juicio de varios autores de autoridad indiscutible, como es, por ejemplo, San Pablo. ¿Qué nos dice San Pablo acerca del cielo, de la visión beatífica? Dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por pensamiento de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por pensamiento de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Después del juicio particular, los que hayamos muerto en la gracia y la amistad con Dios, estaremos perfectamente purificados. Y no lo digo en tercera persona del plural, lo digo en primera persona del plural. Estaremos perfectamente purificados e iremos al cielo. Viviremos en Dios. Y aquí viene lo más apasionante. Conoceremos a Dios cara a cara, tal como Él es, porque seremos elevados al orden sobrenatural. Con las solas fuerzas de la inteligencia humana, somos incapaces de conocer a Dios como Él es. Recuerdo, con las solas fuerzas de la inteligencia humana, podemos saber que Dios existe. Eso es indiscutible. Pero atendidos a las solas fuerzas de la inteligencia humana, nos resulta absolutamente imposible comprender, mirar, asimilar la esencia divina. Bueno, pues el cielo consiste en esa asimilación, en ese conocimiento perfecto, cara a cara, de la esencia de Dios. Y lo más apasionante es que conoceremos el universo como Él lo conoce y poseeremos la creación como Él la posee. Será, por decirlo de una manera un poco graciosa, nuestro patio de recreo. Ese universo lleno de galaxias colocadas unas de otras a millones de años luz y que sigue en expansión, será conocido y poseído por cada uno de nosotros, no solo espiritualmente, sino al resucitar físicamente. Aparentemente es una broma, pero no lo es. A algunos de mis hijos o a algunos de mis amigos les he dicho, si nos salvamos por voluntad propia y con la gracia de Dios, los invito a tomarnos una copa de champaña de la mejor calidad sentados en los anillos de Saturno. No es broma, es real. Poseeremos el universo físicamente, corporalmente. Ocuparemos un lugar en el espacio con el cuerpo glorioso. Eso es el cielo. Y estaremos siempre con Cristo. Seremos siempre semejantes a Dios, gozaremos de su felicidad, de su bien, de su verdad y de su belleza. Y seremos uno con Él al ser elevados al orden sobrenatural. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad
Esta comunión de vida y de amor con ella, con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen María, con los ángeles y todos los bienaventurados, se llama cielo o gloria. Es Cristo quien por su muerte y resurrección nos ha abierto las puertas del cielo. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Lo dicen Juan, Filipenses, Tesalonicenses en diversos versículos. Los que llegan al cielo, los que llegamos al cielo, viviremos en él. Aún más, encontraremos allí, y esto es precioso, nuestra verdadera identidad. En el cielo encontraremos nuestra verdadera identidad. ¿Qué cosa más terrible es perder esto cuando entramos, y espero que ninguno de nosotros lo haga, al infierno? Antes de ver el infierno, veamos el purgatorio. Los que hayan muerto en la gracia y en la amistad de Dios, o tal vez más realistamente, los que hayamos muerto en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estemos seguros de nuestra eterna salvación, sufriremos después de nuestra muerte una purificación temporal, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la infinita alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya nos habla desde in illo tempore la Sagrada Escritura. Cito a Mateo 12:46. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, pues, la Iglesia ha honrado la memoria de los fieles difuntos. ¿Qué cosa más absurda decir que en México celebramos el Día de los Muertos? No, señores, no, señoras, no, amigos, no, pacientes, no, invitados. Este modo ramplón propio de chairos de decir que el día 2 de noviembre es el Día de los Muertos, es no saber nada de nuestra fe. No se dice así. ¿Cómo se dice? El Día de los Fieles Difuntos. Y el día primero es la festividad de todos los santos, de los que ya están en la gloria del Señor. Pero el día 2 es la festividad de aquellos que todavía no están en la gloria del Señor, pero lo van a estar. Y por eso le llamamos la fiesta de los fieles difuntos. Olvídense de ese nombre chabacano del Día de Muertos, por favor. Adquiramos verdadera cultura católica y llamémosles a las cosas por su nombre correcto. La Iglesia también recomienda las limosnas en honor a los fieles difuntos, la obtención de indulgencias para ellos, para ellas, y las obras de penitencia a favor de los difuntos. ¿Por qué? Porque los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufriremos después de nuestra muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado, esto es historia, es un dato interesantísimo. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio en los concilios de Florencia, año de 1304,
y en el Concilio de Trento, allá por mediados del siglo XVI, 1570 y tantos, porque duró muchos años el Concilio de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, Corintios, epístolas de San Pablo, habla de un fuego purificador. Extendiéndome un poco sobre el concepto de purgatorio, digamos que respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo ni en el futuro, como lo dice Mateo en 12:31. En esta frase podremos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo por la confesión o por la contrición perfecta, pero en otras serán perdonadas en el siglo futuro, es decir, en el purgatorio. Doctrina de San Gregorio Magno, en el capítulo 4 de su extraordinario libro Dialogi, que significa los diálogos, escritos por San Gregorio Magno. Y ahora entremos a la descripción tremenda, terrorífica, espeluznante del infierno. El infierno significa permanecer separados de él, de nuestro Creador y nuestro último fin, para siempre, por nuestra propia y libre elección. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios. Eso significa elegir este fin para siempre. Una vez muerto el cuerpo, no hay regreso, no hay retorno, no hay posibilidad de arrepentimiento. Aquel de nosotros, y me incluyo, que tenga algo sucio en su conciencia, desde muy leve hasta enorme, procure encontrar la forma de ser justificado a los ojos de Dios. Sobre todo mientras estemos vivos y al alcance de un sacerdote, mediante la confesión. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Obviamente, no se trata de un fuego en el sentido físico como lo conocemos, porque el fuego del infierno, a diferencia del fuego de la tierra, hay un componente, hay un elemento físico-químico en el que muy pocos piensan. Todo fuego terrestre, todo fuego astronómico, por ejemplo, el fuego del sol que arde a 5 o más millones de grados centígrados, es un fuego que degrada al cuerpo en el que está el fuego. Dicho de otra manera, así como la gasolina que consumimos se quema y desaparece en la atmósfera, convertida en dióxido de carbono tóxico, así también el cuerpo físico, sea el sol o un cuerpo humano, que es consumido por el fuego físico, se consume, se acaba, se aniquila, se esfuma en el aire, se convierte en moléculas sueltas, átomos desorganizados. A diferencia del fuego eterno, que arde, que quema, que atormenta, que tortura, pero que no consume, porque es un fuego eterno. Entonces aquí hay una diferencia físico-química que es muy importante entender.
La pena principal del infierno, sin embargo, no es el fuego, que será obviamente uno de los focos de tortura más terribles para el cuerpo resucitado en desgracia. La pena principal del infierno no consiste del fuego, pues, sino en la separación eterna de Dios. Así que podemos definir el infierno como la ausencia definitiva del amor, como la ausencia definitiva de Dios. Dios desaparece para siempre de nuestro lado. Digamos literalmente que se olvida de nosotros para el resto de nuestra eternidad. Esa separación eterna de Dios hay que entenderla porque Él es el único que puede tener para nosotros la vida y la felicidad, para las que hemos sido creados y para las cuales todos nosotros aspiramos. Porque ¿quién de nosotros no aspira a la felicidad? Gerardo Castro escribe, eso sí que es una tragedia. Bueno, habría que inventar una palabra más grave, más profunda que la palabra tragedia. Una tragedia eterna. Jesucristo, hablando del infierno, se refiere a él con mucha frecuencia. En arameo, en el lenguaje que usaba Cristo, él la llamaba la Gehenna. Se escribe G-E-H-E-N-A, Gehenna. Se traduce del arameo al castellano como el infierno, en donde está el fuego que nunca se apaga, el fuego que arde sin consumir a quien lo sufre, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Esa es la pena principal del infierno, la separación física, la separación espiritual respecto de nuestro Creador, respecto de quien dio la vida por nosotros. Sobre las afirmaciones que acerca del infierno encontramos en la Escritura, en los libros sagrados y en las enseñanzas de la Iglesia, a propósito del infierno, ojo, son un llamamiento a la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad con la que el hombre, cada uno de nosotros, debemos, o nos conviene, mejor dicho, usar de nuestra libertad. Y aquí viene la frase o el enunciado más importante de esta sesión. Hacer uso de nuestra libertad siempre en función o en relación con nuestro destino eterno. Traduzco. Esta decisión me acerca a mi destino eterno, al cielo. Esta decisión me aleja de mi destino eterno. Esta decisión me aproxima al fuego del infierno, por mejor que me la esté pasando aquí. Si hago esto, camino hacia arriba, hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia mi juicio personal, donde me dirá, venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve sed, me diste de beber, y cuando me viste desnudo, me vestisteis, y cuando me viste hambriento, me disteis de comer. Y aquí yo hacía el domingo una reflexión acerca, por ejemplo, de los damnificados de Acapulco. Es terrible que el gobierno los haya abandonado a su propia suerte. ¿Por qué es terrible? Pues más terrible que para los acapulqueños o para los guerrerenses abandonados por Malo, lo peor le va a ocurrir a él, porque a él Cristo le va a decir, me viste destruido, me viste quemado, me viste aplastado, me viste desnudo, me viste hambriento, me viste sediento. ¿Y qué me mandaste? 0 pesos, 0 recursos, 0 ayuda, 0 compasión.
cero empatía. A eso se refiere el Evangelio del domingo. A aquellos poderosos que pudieron haber resuelto cambiando de geografía, de sitio geográfico. Aquellos que en estos momentos pueden resolver el hambre, la sed, el calor, el frío, la falta de vestido, de habitación, de los damnificados por la guerra en Gaza, por la invasión de un Estado todopoderoso. Israel es el Estado mejor armado del planeta y que tienen abandonados y que tienen en esclavitud desde hace 75 años. Primero eran 4 millones, ahora nada más quedan 2.3 millones. Los demás ya se murieron. ¿Gracias a quién? A la ferocidad inaudita del pueblo de Israel. Si hay alguien malvado en esta guerra, no son los palestinos, son los israelitas. Y lo digo, enójese quien se enojare, y estoy dispuesto a afrontar las consecuencias, sean cuales sean, de lo que estoy diciendo. Claro, condeno el ataque terrorista de Hamás, pero se entiende que un desesperado busque la manera de restablecer el Estado de Derecho para hacer reales las palabras de Cristo. ¿Por qué estoy en el infierno? Porque te vi hambriento y no te di de comer, porque te vi herido y no restañé tus heridas, porque te vi sin hogar y no reconstruí tu vivienda, porque te vi desnudo y no restauré tu cuerpo, ni vestí tu desnudez, ni tuve compasión de ti. ¿Quién será juzgado de esta manera, de la manera más contundente? Los jefes del pueblo de Israel, comenzando por Benjamín Netanyahu, probablemente el criminal de guerra más frenético y más enloquecido de toda la historia de la humanidad. Así que a esto se refiere justamente la afirmación de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia acerca de quiénes van a ir al infierno. Los que hicieron todo esto y no siguieron el consejo y la petición evangélica, o los que sufrieron los embates de la furia de la naturaleza y dejaron abandonados a su propia suerte a las víctimas. Para ellos es el fuego del infierno. La Iglesia hace un constante llamamiento apremiante a la conversión, porque la vida tiene sus días contados, porque vivir equivale a la realización en el sufrimiento y al cabo sucumbir. Toda criatura es como una gota segregada, del infinito océano que ha de acrisolarse en el uso correcto del libre albedrío. Arrojada a las orillas del mundo, será resecada por el sol ardiente de su existir para finalmente evaporarse y regresar al mar. Así es nuestra vida. De ahí se desprenden las postrimerías: muerte, juicio, purgatorio, infierno y gloria. Dios nos da la gracia de perseverar hasta el final y poder alcanzar la vida eterna. Bueno, hasta aquí mi explicación del día de hoy, y la próxima sesión, que será el miércoles, Dios mediante, si Dios nos presta vida, hablaremos de un personaje del que muy pocos o nadie se atreve a hablar: del demonio, del poder que tiene sobre nosotros y de cómo nos conviene conocerlo, combatirlo, vencerlo y abandonar las pompas que nos promete para siempre. Bien, comenzamos como siempre al terminar mi exposición con sus comentarios, preguntas, aportaciones y todo lo que nos quieran decir. Voy a pausar la grabación y continúo.